Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. La verdadera fuerza para aspirar a. Parte 1. Reunión casual. O, ya sea para hacer de Talán tu aprendiz o el aprendiz de tu maestro. Haz lo que desees. Se lo dejaremos a usted y a su maestro. Somos muy conscientes de por qué te quedas con nosotros. No deseamos obligarlo a hacer nada en contra de su voluntad. Lo único que lo mantiene aquí, dada su falta de ambición y deseos, es su confianza en nosotros. Haremos todo lo posible para evitar hacer cosas que vayan en contra de sus deseos. Eres la espada de nuestra casa. Mientras siga haciendo eso, te protegeremos. Talán vivirá en la finca de Dove y finalmente se casará con ella. Prepárate para la guerra. Y así fue como obtuvimos permiso para que Talán se convirtiera en aprendiz. Es por eso que los grupos de la casa Sepaeda y la casa Baterabe ahora se dirigen al bosque que mi maestro llama a casa en carruaje. Esta área está cubierta por bosques antiguos porque nadie considera que valga la pena desarrollarla. Evidentemente, hay bastantes lugares como este en el reino, pero no esperaba que alguien como tu maestro viviera en ese lugar. Apine y Lady Dove están conversando dentro del carruaje mientras avanza ruidosamente. Partimos la mañana después de que su hermandad y su paternidad dieron permiso, y ahora nos estamos acercando al bosque un poco al atardecer. Los bosques en sí cubren un área considerable, pero el borde de esa área no está tan lejos de la academia. Hey papá. ¿Es por el lugar donde te conocí, papá? Sí, así es. Continuamos por un pequeño camino idílico y pastoral. Debido a la distancia entre aquí y la frontera con el país vecino de Domino, no hay señales de que se aproxime la guerra. A modo de contraste, Equesach no hace ningún esfuerzo por ocultar su hostilidad. Equesach. No te preocupes. Eres mi portador, no hay posibilidad de que cambie. Una noción extraña, eso, una espada que cambia a los maestros. Incluso si él es el maestro que admiro, para ella es el hombre que la abandonó. Ella tiene sus propios sentimientos al respecto. Quiero decir, pensando en ello, es una historia bastante horrible. Ella es la fuerza que arrojó mi maestro, mientras que yo soy el sucesor de la fuerza que cultivó mi maestro después de abandonarla. No es de extrañar que no le guste. Y, realmente, mi maestro podría haber sido un poco más considerado al respecto. Creo que podría haberle ahorrado un poco más de pensamiento, especialmente teniendo en cuenta que ambos estarán cerca por mucho, mucho tiempo. Yo mismo presencié la fuerza que adquirió al abandonarme. No soy tan desvergonzada como para exigirte que desafíes lo imposible. Si su aprendiz es tan fuerte, no puedo imaginar lo poderoso que es su Iboku ahora. Sí, eso es comprensible. Quiero decir, ella hizo que su espadachín elegido fuera golpeado por un oponente desarmado. Realmente me siento mal por ella. Realmente se ha vuelto más fuerte, ¿no es así? Un espadachín que ha alcanzado tal altura con su oficio que incluso entregaría una espada sagrada, como espero la reunión. A diferencia de Equesach, Talán espera su reunión. En términos de pura esgrima, mi maestro definitivamente está por delante de mí. Pero él no es. Simplemente una versión superior de mí. Dudo que terminen peleando, pero sin duda él se sorprenderá por el poder del maestro Suiboku. Separado de estos dos está alguien que se inquieta nerviosamente, como si fuera a conocer a su futuro suegro. Eso, por supuesto, es Blewa. A tu maestro no le gustará una mujer que se viste como un hombre. Está bien. No le importa. Oh, es cierto, bueno, ¿qué tal una mujer maloliente? Me puse un poco de perfume, pero quizás todavía huelo a sudor. No es para preocuparse. Vive en el bosque. Debería haber traído algún tipo de regalo. No hay necesidad. No tiene apetito ni deseo de posesiones materiales. Está nerviosa por estas cosas, pero está bien. Vive rodeado de más animales que el granjero o ranchero promedio, por lo que realmente no le importa nada de eso. En todo caso, él es el tipo de persona a la que le importaría recibir cosas. Está mucho más allá de un simple asceta. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Cuando salí del bosque por primera vez. Él es así. O, en ese caso, en todo caso, hace las cosas más complicadas. No hay necesidad de estar tan tensa. Mi maestro está aún más alejado del mundo mortal que yo. Si dices que quieres casarte conmigo, creo que él estaría feliz por eso. No digas eso delante de todos. Gracias a la aparición de Talán, la posibilidad de que Lady Dove termine casándose conmigo se ha reducido considerablemente. En todo caso, si deja ir a Talán, es muy posible que se quede sin opciones.
Ella es alguien que no puede comprometerse, y él ha puesto el listón demasiado alto. Sansui. Mencionaste que no entrarás en el bosque tú mismo, entonces, ¿cómo vamos a encontrar a tu maestro? Lady Dove, que definitivamente preferiría que yo liderara el camino, pregunta lo obvio. No hay caminos en el bosque, por lo que definitivamente debe haber algún tipo de guía. Pero, de nuevo, no hay necesidad de preocuparse. Si entras en el bosque, creo que mi maestro vendrá a ti. Muy bien. Sinceramente, no hay razón para que vaya a verlo, pero tengo curiosidad. Supongo que es el misterio de todo. El carruaje se detiene cerca de un sendero junto al bosque. Llenos de sus propios tipos de emoción y ansiedad, se dirigen a los bosques profundos. El conductor y yo esperamos junto al carruaje y los vemos partir. Evidentemente, el conductor parece pensar que debería ir con los demás y me mira para confirmar. ¿Estás seguro de que no necesitas visitar a tu maestro? Sí, está bien. Mi maestro no estaría encantado de verme. No he terminado de criar a Laini, por lo tanto, aún no he cumplido mi promesa. Maestro Sansui. ¿Crees que tu maestro aprobará el aprendizaje? No lo sé. Sin embargo, elegirá un resultado que sea mejor para todos. Ya veo. Si tú lo dices. El bosque era profundo. Era un viejo bosque en crecimiento, uno que las manos humanas no habían tocado en años. Ni siquiera había un camino a la vista. Mientras los bosques profundos estimulaban su sentido de aventura, el grupo también estaba siendo bienvenida por los bosques. Este aroma es un abrumador olor a vegetación. Los insectos, los insectos. Mis zapatos ya están cubiertos de barro. ¿Ya te estás quejando? ¿Simplemente sobre estos bosques? Dudo que mujeres tan suaves puedan tener hijos fuertes y criarlos. ¿No estás de acuerdo, Saiga? ¿Prefieres una mujer fuerte como yo? Sí. Fuera de las mujeres en el grupo, solo Tsunae parece desconcertada por el inhospitable lugar. Sin embargo, el propio Saiga tampoco estaba en condiciones de responder. El olor asfixiante espeso de la vegetación, el aguijón de las espinas que crecen en los tallos y las raíces, la falta de una base sólida. Al pisar el bosque, se hace evidente de inmediato que el bosque es un mundo diferente en sí mismo. Es suficiente para que uno se dé cuenta de por qué, a pesar de estar en las tierras reales, estos bosques han permanecido intactos. Bueno, ahora me doy cuenta de por qué estaba tan sucio cuando lo conocimos. Parece que, en todo caso, estaba en el lado limpio. Yu, maloliente. La mayoría del grupo, incluidos los miembros de la casa Cepaeda, se habían vestido con mangas largas y zapatos adecuados para el bosque, pero todos esos preparativos no podían hacer nada con el barro. Si bien todos tenían una muda de ropa lista dentro del carruaje, no cambió que permanecerían cubiertos de mugre hasta que pudieran regresar al carruaje. Dime, Dove. ¿Qué vamos a hacer si el maestro de Sansui no está aquí? Han pasado 5 años, ¿verdad? Si continuamos, podríamos perdernos. Si se trata de eso, simplemente gritaré por Sansui. Realmente, sin embargo, no lo necesitaría. Sansui vendría corriendo si sintiera que estuviera en problemas. La capacidad de detectar la presencia de otros. Es una parte tan vital de ser un inmortal que no hay un nombre formal para la habilidad. Es una habilidad que le permite a un inmortal recopilar información de su entorno como un radar, en lugar de estar restringido por sentidos como la vista. La habilidad significa que, incluso si Dove está a una distancia considerable, Sansui aún puede controlar su estado. Hey, Saiga. ¿Por qué no aprendes algunas artes inmortales también? Apine, eso es. Incluso Sansui, después de 500 años de entrenamiento, solo puede usar las técnicas básicas. Saiga no tuvo la paciencia para trabajar en ese arte. Tampoco tuvo el descaro de tratar de adquirir casi la inmortalidad cuando tuvo múltiples mujeres a las que amaba en su vida. Discúlpeme, señora Dove. ¿Qué pasa, Blewa? Evidentemente, llegando a darse cuenta en medio de su viaje, Blewa se vuelve en tono de disculpa hacia su ama, que está de pie detrás de ella, y habla. El maestro de Sansui iba a sentir nuestra presencia y vendría a nosotros, sí. Es cierto. Lo que debería significar que solo necesitamos avanzar una cierta distancia y esperar. El grupo, que se había adentrado en el bosque, se detiene a medio paso. Después de haber recorrido una distancia lo suficientemente larga como para hacer que regresar por donde vinieron sea difícil, finalmente eligen detenerse. Tienes razón. No podrías haber mencionado eso antes. A diferencia de Dove, quien admite su error, Apine hace un berrinche. Si Ekezat se encuentra con su antiguo maestro, entonces Saiga tendría que acompañarla. Apine se unió al grupo simplemente por el deseo de seguir a Saiga y, como resultado, está teniendo un buen ataque. Cálmate, Apine. Si quieres puedes volver primero. No voy a volver. Intentar obligarme me hará enojar más. Criada como una hija noble protegida, Apine está molesta por la tierra y el barro. Mirándola, Tsunae no puede evitar menospreciarla. Ya veo que la niña está haciendo un berrinche de nuevo.
Tsunae, deberías evitar menospreciar casualmente a otro. Particularmente cuando te han mostrado tanta hospitalidad. Mientras Tsunae busca alguna apertura para sofocar a Pine, Talan, su hermano mayor, la regaña de inmediato. Talan. Aquí no somos miembros de la realeza, sino meros extranjeros. Nunca olvides eso, para que no te bajes al nivel de un simple patán. El grupo toma un momento para detenerse en su lugar. Algunos aprovechan la oportunidad para sentarse en un árbol caído, mientras que otros esperan parados por el inmortal. Y, tal vez lo más comprensible, Ekesax, en su forma de mujer joven, se inquieta nerviosamente. Si no te importa, espada sagrada, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué pasa, Shadow Wilder? ¿Qué tipo de hombre es el maestro Suiboku? He oído que era considerado el mejor espadachín del mundo, incluso antes de separarse de ti, le pregunta Talan a Ekesax, el único presente que ha conocido a Suiboku. Basado en el modesto Sansui, uno puede adivinar que su maestro tampoco es particularmente llamativo, pero la curiosidad es una parte inevitable de ser humano. Era alegre y despreocupado. Eso no cambió, incluso cuando se acercaba nuestra despedida. La gente cambia. 10 o 20 años son suficientes para cambiar drásticamente el corazón y el cuerpo de una persona. Ahora, estira eso a 1000 años. Puede ser exacto decir que Kesatsu ya no conoce a Suiboku. El hombre que conocía como Suiboku era un Suiboku que había existido en el pasado distante. Siempre dijo que quería ser más fuerte, ser el mejor. Me encantó esa parte de él. Pero, él cambió. No, él no cambió. Llegó a un destino. ¿Qué era? Se convirtió en el más grande. Cuando se separó de mí, se lo consideraba sin igual. Había llegado a su destino y ya no podía imaginar nada más grande. Las palabras resuenan con Saiga y Talan. El espadachín inmortal que busca desesperadamente convertirse en el más grande del mundo. ¿Qué se suponía que debía hacer una vez que el mundo lo hubiera aceptado como su mejor guerrero? Mientras luchaba con esa comprensión, se dedicó a su entrenamiento en un intento de alejar el tedio. En el proceso, se dio cuenta de que estaba con él. Que había confiado en mi presencia. Hubo días sin fin para pensar. Y después de pasar esos días pensando, había llegado a la verdad que no deseaba admitir. El mejor espadachín era el que poseía la mejor espada y la mayor habilidad. Habiendo logrado eso, soltó la espada más grande. El verdadero espadachín más grande era genial independientemente de su arma. Incluso sin un arma, las habilidades de un espadachín de este tipo podrían permitirle derrotar a uno que empuñara la espada sagrada. Sin duda ese era su objetivo. Y la encarnación de ese objetivo había llegado frente a Ekesax después de 1500 largos años. Sansui, la última manifestación de la grandeza que Suiboku había buscado. No, no me concedas ese crédito, querido Ekesax. No, siempre he sido irremediablemente tonto. En silencio, como si fuera un árbol en el bosque que siempre había estado allí, se encontraba un hombre joven. Vestido con un kimono áspero cosido a mano, el niño, sin embargo, emitía el aire de alguien mucho más allá de lo común. El inmortal que nunca envejece, Suiboku. Con una espada de madera en la cadera, estaba vestido de manera similar como su aprendiz. Suiboku. Ha pasado mucho tiempo, Ekesax, mucho tiempo. Me alegra ver que te has encontrado un nuevo maestro. Su infantilismo les recordó a los demás a Sansui. Simplemente había un enorme abismo entre su apariencia y la forma en que se portaba. El espadachín que había vivido más de 1500 años habló en voz baja. Perdóname. Inesperadamente, fue Ekesax quien ofreció la disculpa. Ekesax, que había insistido durante mucho tiempo en que Suiboku la había abandonado. Las lágrimas corren por sus mejillas mientras se disculpa con el chico. Yo, a pesar de sentir el fastidio que surgió del vacío de no poder cumplir mi propósito, nunca imaginé el fastidio y el vacío que debieron de atraparte cuando perdiste tu objetivo, y no hice nada más que rechazarte. No, Ekesax, estás equivocado. Quedé tan atrapado en mi propia pena que me negué a inclinarme frente a ti, y no quise exponerte ninguna debilidad, el que me reconoció como el mejor espadachín de la tierra. Fui yo quien fue indigno. Al acercarse silenciosamente a la joven llorando, el niño se disculpó y se encontró con su mirada fija. Puede ser tarde, pero, perdóname. Ahora, no para cambiar de tema, pero, siento la presencia de mi aprendiz Ansui cerca de estos bosques. Desde que los condujo hasta aquí, sin duda les debe una deuda a todos. Me temo que no puedo ofrecerle agua tibia, pero permítame extenderle mi agradecimiento. Y, en particular, usted, el nuevo maestro de Ekesax, tiene mi sincero agradecimiento. Con una serenidad a su tono que ningún niño podría esperar proyectar, su agradecimiento es suficiente para calmar la emoción e irritación de todos los que lo escuchan. Él es, de hecho, el modelo inmortal que Saiga y Talan habían imaginado. Soy la empleadora de Sansui, Doube Sepaeda. Sansui sirve como mi guardaespaldas. Es un espadachín muy capaz y me ha sido extremadamente útil. Oh, en serio. Yo tengo el honor de estar en una relación con Sansui con el objetivo eventual del matrimonio. Mi nombre es Blewa.
Oh, entonces él está pensando en casarse. Ya veo. Pues bien, lo dejo a tu cuidado. Como gratamente sorprendido, Suiboku responde a la nerviosa Blegua con una sonrisa. Por supuesto, es consciente de que Blegua ha exagerado ligeramente el alcance de su relación. Ah, el bebé de hace 5 años. Veo que has crecido. Tú sabes quién soy. En efecto. Yo fui quien le dijo que te criara. Yo también fui quien dejó a la mujer que te trajo aquí para descansar. Mi verdadera madre. Ella pudo haber sido tu niñera. Pero ella era una mujer fuerte, una que te protegía incluso cuando los lobos la comían. Dale gracias a ella. Le ofrece a Lain una cálida sonrisa, luego dirige su atención al hombre que le dirige una mirada particularmente intensa. Un espadachín, supongo. En efecto. Un espadachín con una presencia de las sombras, uno que convoca sombras. Soy Mayan Talán, a su servicio. Un espadachín. Ya veo. El espadachín que había pasado los últimos 15 siglos practicando su swing parece complacido de conocer a un espadachín nacido del mundo mortal que dejó atrás. Bien, bien, que todavía hay espadachines incluso después de 15 siglos. ¿Qué quiere decir con eso, señor? Bueno, es simple. El mundo mortal cambia muy rápido. Pensé que tal vez nadie seguiría buscando el camino de la espada, dejándome una triste reliquia del pasado. Aprender que todavía hay quienes aman la espada es un bálsamo para mi corazón. 1500 años. Ha pasado el tiempo suficiente para que naciones enteras se levanten y desaparezcan de las páginas de la historia. No sería particularmente sorprendente que la vida haya cambiado sustancialmente en ese momento. En todo caso, habría sido completamente natural. Abandonar la espada en favor de alguna nueva arma. Sin embargo, todavía. La cuchilla persiste. Todavía hay personas que usan la espada como él. La alegría es entendible. Quizás te enfrentaste a Sansui y fuiste derrotado. Sí, fui aclamado como sin igual en mi tierra natal, sin embargo, no tuve ninguna posibilidad contra tu aprendiz. Ya veo, mi aprendiz era fuerte, entonces. La razón por la que estoy aquí, a pesar de saber que interrumpo tu entrenamiento, es para pedir tu instrucción. Talán se arrodilla con respeto. El espadachín ofrece su sincero respeto al inmortal, cuya habilidad con la espada va mucho más allá de la suya. Dime, ¿por qué buscas mi instrucción? ¿Por qué no vuelves a tu tierra natal y recibes instrucciones de tu propio maestro? Eso. Ante esa pregunta, Talán, después de un momento de vacilación, comienza a responder como si le estuviera pasando algo. Yo, he huido de mi tierra natal. Las palabras resultan más impactantes para Tsunade. Pero todos los presentes, que conocen a Talán como un espadachín tranquilo y elegante, están conmocionados por su confesión. Con una espada en la mano, todos en mi tierra me elogiaron sin igual. Recibí elogios sinceros de muchos, pero tengo la sensación de que yo mismo no podría evitarlo. Su hermana menor, bendecida con la presencia real, había perdido ante el regente de la academia, probablemente uno de los mejores magos del reino. Entonces el regente le permitió una victoria contra ella. No podía negar por completo que sentía una oscura satisfacción por eso. Con mi invocación de las sombras, incluso dejando de lado el tema de la sucesión, no puedo vencer a la posesión espiritual. Mi habilidad con la espada no es nada contra la fuerza del espíritu guardián de nuestra patria que habita en un usuario de posesión espiritual. Es algo de lo que me he dado cuenta desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, sus ataques no son suficientes. No importa cuán afilada sea la atesorada espada en su mano, posesión espiritual, que aumenta la magnitud del poder del usuario como ser vivo, sigue siendo superior. El mismo Talán no pudo derrotar a muchos de sus hermanos y hermanas menores, sin importar cuánto lo respetaran. Aprendí una técnica definitiva, pero ese era mi límite. Creo que he podido alcanzar un cierto nivel de habilidad como espadachín. Sin embargo, la razón por la que dejé mi tierra natal, más que simplemente querer probarme a mí mismo, fue impulsada por mi deseo de escapar de la grandeza representada por la posesión espiritual. Una confesión honesta desde lo más profundo de su alma. Emociones que evocan vergüenza y que no deberían ser descubiertas tan fácilmente. Talán dijo todo esto frente a uno que era su superior, su hermana menor y sus amigos extranjeros. Cuando perdí con tu aprendiz, vi la posibilidad de que todavía hubiera picos para escalar. Pero estaría mintiendo si dijera que no me pregunto si me permitiría derrotar a la posesión espiritual. Yo, no tengo ganas de matar a mi padre o mi hermana, pero como hombre, no quería. No quiero admitir que hay alguien en este mundo que no puedo superar. Ah, ya veo. Los presentes no solo respetan la habilidad de Sansui, sino que depositan una confianza absoluta en su fuerza. El hombre ante ellos, un espadachín que Sansui afirmó que es muy superior a él, sonríe como si estuviera satisfecho con las palabras de Talán. El más grande, ya veo, ya veo. Viste a Sansui pelear y quisiste aprender su camino de la espada. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo defines mejor? La pregunta es extremadamente básica y profundiza en las raíces del argumento.
Tú, el nuevo maestro de Ekesach. Saiga. Señor. Saiga, entonces. ¿Qué piensas? La espada que manejas es la espada más grande de la creación. Ella puede mejorar enormemente los diversos dones de sangre que se agitan dentro de ti. Tú, que la empuñas, eres ciertamente suficiente para ser llamado el más grande. Suiboku todavía se refiere al más grande que una vez abandonó como el más grande. Eso es lo que creía, pero no podía vencer a tu aprendiz. Entiendo, pero creo que aún podrías considerarte el mejor. Para el grupo de la Casa Watanabe, las palabras se sienten huecas. ¿Por qué? Porque el hombre ante ellos va mucho más allá de ese gran poder. ¿Cómo vamos a definir qué es lo mejor? ¿Estar sin par en un país determinado? ¿Dominar la mejor técnica definitiva? Todos entienden que, en sí mismo, es difícil. Que lleva a un individuo con talento pasar largos años en entrenamiento para lograrlo. Pero ver a Talán, que realmente ha logrado estas cosas, no parece ser la definición correcta. Es alguien que empuña la espada sagrada y puede usar innumerables artes diferentes. Eso es. Ninguna de estas definiciones es incorrecta. Por ejemplo, uno que gana un torneo en particular puede describirse como el mejor, así como uno que se enfrenta a 100 oponentes y prevalece 100 veces. Sin duda es una respuesta a la que llegó después de una larga contemplación, una respuesta que lo hizo soltar una espada que tuvo a su lado durante décadas. El más grande, el más fuerte, lo que muchos anhelan, afirmar que hay muchas maneras de interpretar ese estado. Sin duda crees que soy el mejor. Todos ustedes han sido testigos de la fuerza de mi aprendiz, y después de escuchar sus elogios, no tienen el deseo de probar mi fuerza. Sin embargo, si yo, que he pasado los últimos 15 siglos entrenando en estos bosques, me encontraría con alguien que se haya entrenado durante 2000-10.000 años. Entonces, ¿qué? Las palabras están en una escala más allá de la comprensión. Sin embargo, si los inmortales no tienen una vida útil establecida, no hay duda de aquellos que han vivido 2000, incluso 10.000 años. Y no hay garantía de que ninguno de esos se haya centrado en la hoja. Y si esos individuos intentaron dominar la espada, es posible que hayan alcanzado alturas más allá de las alcanzadas por el propio Suiboku. Ekesach, ¿te acuerdas de Pandora? Por supuesto. Si alguien que puede usar Pandora apareciera frente a mí hoy, incluso yo no tendría otra opción que correr. Cuando te tuve en mi mano, con suerte, fui capaz de ganar, pero ahora, las probabilidades ciertamente están en mi contra, y ciertamente no puedo esperar una victoria garantizada. Pandora es una terrible armadura en posesión de la casa de Isaea. Si alguien lo usara, incluso Suiboku no podría estar seguro de la victoria. El más grande, si se considera en el contexto de ser simplemente el más poderoso, no tiene una definición fija. Lo mejor es, en cambio, una meta y un ideal. Es una respuesta simple y fácil de entender. Es una respuesta que no admite debate. Desear ser más fuerte de lo que eres ahora, tener una idea de cómo ser más fuerte y cómo demostrar esa fuerza, ya sea a través de alcanzar la gloria, o una técnica definitiva, o aprobación, o al derrotar a un enemigo poderoso, o ganar la aprobación de las masas. La clave es tener un ideal o objetivo que establezcas como el mejor y luego trabajar para lograrlo. El hombre que había alcanzado una altura que nadie en el mundo podía igualar, que luego pasó años buscando la siguiente altura. Comparte sus ideas sin reservas. De hecho, si todo lo que quieres hacer es matar a alguien, ser el mejor es solo un obstáculo. Es un error hacerse más fuerte solo para matar a alguien. En cambio, sería mejor copiar las bestias del desierto. Oculta tu presencia, espera a que tu enemigo se relaje y desgarra su garganta en ese momento de debilidad. El deseo de luchar, el deseo de demostrar tu fuerza, son ineficientes e ilógicos. Si el objetivo es simplemente matar a alguien, es suficiente golpearse la cabeza con una piedra mientras duermen. Es suficiente para escabullirse de sus guardaespaldas y matarlos sin ser notados. No hay necesidad de una espada legendaria o incontables horas de entrenamiento. Para matar, dice el mejor espadachín, lo que se necesita no es el poder de pelear, sino el poder de matar sin pelear. Ya sea un corte de una espada con corona mágica o una técnica definitiva, de un maestro de la espada o un matón, todo lo que sucede es que una persona muere. Las armas, después de todo, se crean para ese propósito. Era un argumento fácil de seguir, tal vez de esperar del maestro de Sansui. Aspirar a la grandeza es elegir ese camino por ti mismo. Si terminas siendo inferior a otro, o simplemente terminas atrapado en un mal enfrentamiento y pierdes, no hay nada que se pueda hacer al respecto. El error es creer que la búsqueda de convertirse en el más grande, algo que sirve para un propósito poco productivo, puede descarrilarse con una sola pérdida o incluso una sola muerte. Alegría en la práctica. Alegría en el entrenamiento. Alegría en el esfuerzo. Hay alegría en aspirar a ser el más grande. Perder no es motivo para quejarse. Habrá momentos en los que perderá por completo, ya sea debido a ingenios no coincidentes, números desiguales o incluso un destino simple. Pero a quien realmente aspira a ser el más grande no le molestan tales cosas. ¿Por qué?
Porque los días dedicados a aspirar a ese objetivo traen satisfacción. Por eso estoy tan feliz. Que alguien sea testigo de la espada de mi aprendiz y se enamore de ella. Significa que aspiras a la grandeza que busco. Sí, fue amor a primera vista. Ya veo. Tienes mi agradecimiento. Que alguien admire el arte que creo. Es algo que le trae más alegría que cualquier otra cosa. Es por eso que el maestro de Sansui saluda tan calurosamente a los que siguen sus pasos. Pasos. Sin embargo, no tengo intención de enseñarte. Pídale instrucciones a Sansui. Eso, puedo preguntar por qué. Con todo eso considerado, el inmortal le dice que busque instrucciones no de sí mismo, sino de su aprendiz. Talan no está particularmente molesto, ni desea quejarse. La única razón por la que Sansui se niega a instruir a Talan es la falta de permiso de su maestro. Maestro. Si ese maestro le dice que enseña a Talan, entonces no hay razón para que Sansui se niegue. Pero tenía curiosidad sobre los motivos del rechazo. Bueno, entiendo por qué Sansui no desea tomar un aprendiz. Él y yo nunca pensamos en instruir a las personas con una vida limitada. La razón era algo que uno esperaría de un inmortal, para quien el tiempo tiene poco significado. Sin embargo, aunque quizás sea extraño para mí notar esto, si alguien con una vida limitada no puede aprender mi espada, entonces es cuestionable si todavía es la esgrima. Va de la espada a un arte inmortal. Sí. Además, sea cual sea el arte, sea cual sea el método de entrenamiento, si pasas 15 siglos entrenando, sin duda te volverás fuerte. Me equivoco. Suiboku señala un hecho que tanto él como su aprendiz están ligeramente avergonzados de admitir. Y una vez que el fundador lo admite, el resto no puede negarlo. No, pero dudo que entrenar durante 1500 años sea algo que la mayoría de la gente pueda manejar. Dices eso, pero aunque odio contradecir el ejemplo anterior, en ese momento no hay arte en ello. Por lo menos, me he esforzado y pensado en mis propias conclusiones. Incluso si alguien que aparece entrenado por más tiempo que yo y nuestras cuchillas chocan, no pensaría que podría perder. Después de todo, en ese punto, simplemente se convierte en una cuestión de resistencia. Uno no puede llamar a un arte si las únicas personas a las que puede derrotar son aquellas más jóvenes que usted. Suiboku es un hombre que ha creado una definición de grandeza a través de sus propias luchas. Sin duda, no sería un sentimiento agradable para esa grandeza ser inferior a alguien, solo porque ese oponente vivió más tiempo y pasó más tiempo entrenando. En contraste con los comentarios ilustrados de antes, es un comentario extremadamente personal. No hay vergüenza ni desgracia al morir en la batalla, pero eso no significa que esté satisfecho con ese resultado. Y Sansui realmente aprendió bastante rápido. Sin duda, al menos, él es más fuerte que tú cuando me abandonaste. Ekesach misma compara a Sansui con el yo pasado de Suiboku. Hace tanto tiempo que el recuerdo puede ser confuso, pero a pesar de solo entrenar durante poco más de 500 años, él está igual a donde estaba yo cuando comencé a entrenarlo. La escala es tan abrumadora que los mortales presentes casi abandonan cualquier pensamiento de mantenerse al día. En pocas palabras, incluso contando que tenía la instrucción de Suiboku, Sansui había logrado una habilidad en 500 años que le había llevado a Suiboku más de un milenio alcanzarla. Alcanzó la misma altura a más del doble de la velocidad. Esto significa que había algún significado en las instrucciones de Suiboku. Por supuesto, ambos eran imposibles para un mortal ordinario. Lo que significa que está más que listo para tomar un aprendiz propio. El objetivo de la esgrima es que alguien con talento y pasión pueda lograrlo, incluso si solo tienen una vida útil limitada. Es decir, como inmortal y como espadachín, creo que mi aprendiz está listo para valerse por sí mismo. Por lo tanto, me gustaría que mi aprendiz intente entrenar a espadachines mortales. El espadachín que había logrado su habilidad al ignorar las reglas de la humanidad, por lo tanto, argumenta que el manejo de la espada solo es útil si las personas mortales pueden lograrlo. No hay mayor si ese mayor es imposible de alcanzar para los mortales. No funcionaría como un ideal o una meta. Por eso me gustaría pedirte que estudies con él. Llevar la espada de mi aprendiz y pasarla a la próxima generación. Esa es la única forma significativa en que se puede decir que un arte vive. Parte 2 e instrucción. El grupo que había entrado en el bosque para conversar con mi maestro regresa con un aspecto tan desaliñado que parecen personas completamente diferentes. Después de un cambio rápido de ropa, nos subimos al carruaje y me cuentan lo que discutieron con mi maestro. Ya veo. Para pensar, el maestro dijo que todos los que fueron al bosque parecen haberse calmado después de hablar con el maestro Suiboku. También tenía mucho que aprender. Abandonar al hombre frente a mí no es particularmente virtuoso. Como mínimo, es alguien que ha pensado mucho más en su deseo de mejorar que cuando empecé a aprender con mi maestro. No sería correcto para mí abandonarlo. Si mi maestro ha dado su bendición, entonces te aceptaré como mi aprendiz. Por supuesto, depende de la aprobación de Lady Dove. Lo tienes. Asegúrate de que no muera, incluso en el peor campo de batalla.
Eso no es posible. Hazlo de todos modos. Lady Dove, lo hace sonar tan fácil, pero no existe una persona que no se pueda matar. Incluso mi maestro y yo probablemente moriríamos en las circunstancias equivocadas. ¡Ja! Veo que incluso el gran maestro espadachín aún no ha aprendido a manejar a una dama. Este no es un momento de modestia, sino de tranquilidad con un poco de valentía. Me temo que he pasado la mayor parte de mi tiempo en la práctica. Como dice Talán, hablar solo no cuesta nada. Pero cuando se trata de la cuchilla, simplemente no puedo proporcionar tranquilidad barata. Hablando de eso, tu maestro mencionó que nunca planeó enseñar a personas normales, y tú mismo dices que solo has pasado tiempo en la práctica. ¿Qué planeas hacer, específicamente? Sí, ese es el problema, no es así. No puedo hacer que practique balancear desde el amanecer hasta el atardecer sin comer ni beber. Incluso si tuviera que hacerlo, dudo que aprenda algo. Simplemente terminaría como una competencia de resistencia que culminaría con su lesión. TCH. Quiero decir, sobre ese tema, no hay forma de que pueda ser tan poderoso simplemente haciendo cambios de práctica. ¿Cuál es la verdad aquí? ¿No tienes algún tipo de método secreto que usas para fortalecerte? Apine señala lo obvio. Sin duda me hubiera sentido lo mismo en el pasado. De hecho, realmente pensé eso algunas veces al principio. Pero la realidad es diferente. El entrenamiento para inmortales se basa en pasar tiempo pacientemente trabajando hasta que ocurra el avance. No quiero ser el que diga esto, pero no tiene sentido utilizar métodos secretos de entrenamiento para alguien que pueda pasar 500 años entrenando. Sé claro, eso es cierto, pero tu técnica para hacerte a ti mismo u otros más ligeros, el teletransportarse de un lugar a otro, la técnica de ataque. No son algo que puedas aprender con solo balancear una espada de madera, son ellos. Ella parece ser extremadamente curiosa sobre esto. Quiero decir, es algo tentador para pensar. El método de entrenamiento de un gran maestro de espadas. Sin embargo, nunca he hecho algo tan impresionante como partir una roca con una espada de acero. Tanto mi maestro como yo somos usuarios de las artes inmortales, así que, ese tipo de explicación fue, bueno, innecesaria, por así decirlo. ¿Qué quieres decir? Explicaré los pasos de mi entrenamiento, pero no será muy interesante. Está bien. Dime. No tomará tanto tiempo explicarlo, si todo lo que estás haciendo es hablar, ¿verdad? No se trata de cuánto tiempo lleva la explicación tanto como si no es interesante. Al principio, mi maestro me indicó que practicara balanceo a su lado desde la mañana hasta el anochecer. Nos despertábamos juntos al amanecer, luego nos dormíamos al atardecer. En los días en que llovía, nos sentábamos dentro de la cabaña y tejíamos ropa o sandalias y tal vez charlábamos un poco, pero no hacíamos mucho más. Continuamos así durante 500 años. Bien, eso es un poco aburrido, incluso para mí. Supongo que profundizaré un poco más en los detalles. Practicar golpes de espada al aire libre. Suena bien, pero no es una forma particularmente interesante de pasar el tiempo. Al principio, practicaba al lado de mi maestro, solo deseando que el tiempo pasara lo más rápido posible. Sin embargo, cuando mis manos estaban cubiertas de ampollas, comencé a darme cuenta de que no podía seguir haciendo las cosas de la misma manera, no estaba aprendiendo nada. Creo que esta es una reacción normal. Por lo menos, noto que Saiga asiente con la cabeza de acuerdo. Comencé a pensar cuánto tiempo pasaba en la práctica, cuántas veces hacía swing en un día. Empecé a tallar marcas en las rocas solo para seguirlo. Los días desde que empecé a entrenar. La cantidad de veces que practiqué mi swing. Pensé convertir el conocimiento de cuánto tiempo pasé en confianza en mis esfuerzos. En cierto momento, me di cuenta de que había quedado atrapado en esos números y que en realidad no había hecho ningún progreso. ¿Qué estaba haciendo tu maestro todo este tiempo? Había estado practicando a mi lado. Todos se han quedado completamente callados. Bueno, todos menos Talán, al parecer. Parece saber que la instrucción excesiva puede obstaculizar en lugar de ayudar, al menos. Sintiendo un poco de pánico al darme cuenta de eso, comencé a prestar atención a mis cambios, tratando de confirmar que los estaba haciendo correctamente. Lo cual entonces, me lleva a darme cuenta de que mis cambios hasta ese punto habían estado equivocados. Que todo lo que había hecho estaba mal. Con ese reconocimiento, comencé a volver a aprender a balancear una espada. Todos, excepto Talán, parecen un poco exasperados ante esa explicación. Bueno, claro, significa que mi maestro realmente no me enseñó mucho de nada. Y es en ese punto donde finalmente comencé a observar los movimientos de mi maestro. Eso me ayuda a descubrir que estoy haciendo mal comparando mis movimientos con los movimientos de mi maestro. Me permite darme cuenta de que un golpe de espada no se trata de la fuerza del brazo o la masa muscular, sino de cómo uso todo mi cuerpo. No hace falta decirlo, pero practicar golpes de espada no implica simplemente pararse derecho y usar solo los hombros y los brazos para mover la espada. Cuando lo haces, comienzas a notar cosas como tu posición y centro de gravedad.
Ahí es donde comencé a corregir cosas como mi postura de rodillas débiles y cosas por el estilo. Pero una vez que me concentré en corregir mi postura general, comencé a descuidar mis brazos. Entonces comencé a enfocarme en partes que había descuidado. Una vez que eso sucede, comencé a descuidar otras partes de mi forma y, a medida que corrijo cada parte, el sol se pone. Es alrededor de esta etapa donde finalmente deja de ser una lucha para practicar desde el amanecer hasta el atardecer. Se reemplaza por un entendimiento de que el tiempo pasa rápidamente mientras se practica. Antes de acostarse cada noche, sus pensamientos van automáticamente a lo que puede mejorar al día siguiente. Con la repetición, entendí cómo funciona cada una de mis articulaciones durante un columpio. Y con esa comprensión, podría distribuir mi conciencia sobre todo mi cuerpo. Una vez que se convirtió en una parte natural de mis movimientos y dejé de pensar en hacerlo, volví a darme cuenta de mis músculos. Después de comprender su propia estructura esquelética y cómo se mueven sus articulaciones, vuelve a darse cuenta de cómo se mueven sus músculos en respuesta. Todavía hay una incomodidad en mí, en comparación con los movimientos de mi maestro. Como el problema no está en las articulaciones, el problema está en mis músculos. Luego noto que cada vez que practico un swing de práctica, hay secciones donde aplico demasiada fuerza, o partes donde no aplico suficiente fuerza. Al centrarme demasiado en cómo se mueven mis músculos, la alineación de mi articulación vuelve a estar fuera de servicio. Una vez que eso sucede, las cosas se desmoronan un poco, hasta que logré unificarlas una vez más a través de un enfoque intenso. Entonces, finalmente me las arreglo para acercarme a mi maestro. La Yin se ve somnolienta. A medida que el nivel de aburrimiento va más allá de lo que ella había imaginado posible, Lady Dove se ve harta de la explicación. Una vez que me di cuenta de eso, también me di cuenta de que podía captar el movimiento de mi maestro a pesar de no poder verlo. Dirigiendo mi atención a los movimientos de mi propio cuerpo, me doy cuenta de que también tengo una mayor conciencia de lo que sucede a mi alrededor. A medida que capto el estado de mi propio cuerpo, también capto el estado de mi maestro parado a mi lado. Lo cual entonces, revela cuán grande es la brecha entre mi maestro y yo. Así que empiezo a corregir mis movimientos para acercarme a los suyos. Esta es una sensación que solo los inmortales con presencia inmortal pueden lograr, lo que significa que es algo que Talán, con su presencia de las sombras, no puede esperar comprender. Enfocarse en una parte, luego poder concentrarse en el todo y eventualmente aprender a hacer eso naturalmente. Con suficiente repetición, esa conciencia se extiende hacia la cuchilla, formando una conciencia de la longitud, la forma, la mejor forma de balancear para obtener la velocidad de la cuchilla y cómo asestar el golpe más fuerte. La comprensión se expande con el tiempo. Sin dejar nunca lo básico, esto se expande en aplicaciones cada vez más amplias. Es por eso que la transición de una fase a otra fue gradual, casi en exceso. Continuando con esa práctica, me di cuenta de que mi propia presencia inmortal se conecta con la naturaleza en los bosques que me rodean. Como cuando un mago capta el flujo de maná, obtuve una comprensión de mi presencia inmortal a través de mi espada. Esto llevó alrededor de 100 años. No puedo encontrar una sola cosa que admirar de tu maestro. Las artes inmortales no son algo que se pueda enseñar a través de libros o conferencias. Requiere una conexión con la naturaleza, y desde allí la naturaleza toma su propio curso. Quiero decir, ni siquiera recuerdo cuando me convertí en inmortal. Las artes inmortales son algo que terminas comprendiendo. Aún así, una vez que pude leer la presencia inmortal en mi maestro, comencé a entender cómo lo manipulaba para hacer cosas como el paso de la nube cuando estaba reuniendo los materiales para hacer su ropa y sandalias, así que no está mal decir aprendí esas técnicas de mi maestro. He oído que los inmortales meditan para acercarse a la naturaleza, pero parece que el maestro Suiboku usa los balanceos de práctica en lugar de la meditación. Talán es el único que escucha con seriedad. Nunca he conocido a otro inmortal que no sea mi maestro, pero creo que tienes razón. Los otros han comenzado a vagar por el escapismo debido a la magnitud de la explicación. Para colmo, la Yin ya se ha ido a dormir. Una vez que aprendí a usar las técnicas, comencé a ganar una cierta confianza, incluso un exceso de confianza. Soy bastante fuerte ahora, ese tipo de cosas. Oh, he puesto tanto esfuerzo en esto, me he vuelto fuerte, el tipo de arrogancia que proviene de la inmadurez. ¿Estás seguro de que es inmadurez? Lady Dove pregunta, exasperada. Sí, perturba el corazón y genera tensiones innecesarias. La capacitación consiste en hacer esos ajustes. ¿O en serio? Los inmortales reconocen las imperfecciones en sí mismos. Entonces, también podemos ver los problemas que surgen del exceso de confianza. Aún así, es difícil contener un sentido de superioridad que proviene de su propia capacidad o un deseo de menospreciar a los demás. Lo que confiaba en esos momentos era la naturaleza misma. Al difundir mi conciencia en la inmensidad de la naturaleza que me rodea y observar el progreso de la vida, pude llegar a una conclusión de cuán pequeño e insignificante era, al menos, eventualmente, eso me llevó unos 200 años.
Muy bien, no importa. No deberías enseñarle a Talán. Lady Dove dice lo obvio. Es cierto que los inmortales no buscan adquirir sus habilidades en un corto periodo de tiempo. No hay ningún deseo de permitir que otros aprendan esas habilidades rápidamente. No pueden tener esa perspectiva. Eso es porque no tienen una vida útil establecida. Por supuesto, no existe una vida que no pueda terminar mañana, pero si la discusión llega tan lejos, entonces si termina mañana, eso es todo en esa vida. Los inmortales solo pueden mirar el mundo de una manera que no vaya en contra del orden natural y simplemente acepte lo que suceda. No se puede actuar sobre el descontento o la ira para resistir el destino. Eso es lo que significa separarse del mundo mortal. Lo que significa que no nos molestamos en establecer objetivos como donde quieres estar en 100 años o 200 años, y el solo hecho de pensar de esa manera es un signo de inmadurez. ¡Ja! No es necesario ser tan espinosa, Lady Dove. Como guerrero, todas esas lecciones son cosas que podría entender y comprender. Sí, Lady Dove. No para decirlo de manera incorrecta, pero el príncipe Talán ya ha alcanzado un cierto nivel de habilidad. Como no le estoy enseñando las artes inmortales, no hay necesidad de que pase 100 años en la práctica. Un príncipe de un reino, enseñado por maestros de primera clase, que había alcanzado un nivel de habilidad que lo convirtió en el más grande de su reino. No habría hábitos o cosas raras que deba corregir. Es un invocador de sombras de élite y un espadachín de élite. Es por eso que tanto a mi maestro como a mí nos gustó Talán. Por supuesto, estoy seguro de que a mi maestro también le gustó el nuevo maestro de Kesach, que decidió dividir una roca con una espada de acero, por una razón diferente. En todo caso, la razón principal por la que dudaba en enseñar al príncipe Talán es porque ya está bien entrenado. Si voy a enseñarle al príncipe Talán, tendría que enseñarle que nuestro estilo de juego de espadas depende, en gran medida, de los sentidos únicos de los inmortales. No estoy seguro de que sea algo que debería decirme a mí mismo, pero supongo que eso es parte de porque mi maestro también describe nuestra habilidad con la espada como una extensión de las artes inmortales. Es extremadamente difícil enseñar a personas que no sean inmortales. Por supuesto, eso no quiere decir que podamos descuidar los pasos anteriores, pero... Muy bien. Una vez que regresemos a la finca, comenzaré explicando el paso anterior. Talán parece estar deseando que llegue, pero no será fácil de enseñar ni será particularmente revolucionario. Es solo que hacemos las cosas que él ya sabe hacer en un nivel mucho más alto. Parte 3. Demostración. Es el día después de que todos se fueron al maestro Suiboku, y me estoy preparando para comenzar mi primera sesión de instrucción práctica con una demostración. Estamos en el jardín delantero de la finca de Lady Dove, cerca de la academia. Estoy a punto de instruir a las partes de la Casa Watanabe y Sepaeda sobre las aplicaciones prácticas de la etapa final del arte de mi maestro. Ah, entiendo que sus señorías estén aquí, pero ¿por qué los soldados de caballería también están aquí? Tú, el mejor espadachín de este reino, vas a instruir a un espadachín extranjero. Seguramente no hay problema para sus empleadores, los hombres de la casa Sepaeda, para asistir a la lección. Es una instrucción de alguien que ha dominado el arte de la espada. Es natural que nos interese, ¿no es así? Dios mío, esto parece haberse salido un poco de control. Su hermandad, su padre, los soldados de caballería bajo su mando se han desarmado, hasta cierto punto, y han tomado posiciones para observar la lección. Bueno, ciertamente no me importa. Entonces necesitas que te sirva como oponente. Es en momentos como este que Saiga, casi aficionado, es útil. Sí, gracias. Después de todo, necesito enseñar no solo a Talán, sino también a Lady Dove. Lady Dove es una completa aficionada, por lo que probablemente tenga que comenzar con lo básico. Primero, comenzaré con el espacio, es decir, la distancia entre usted y su oponente. Con eso, le entrego a Saiga una lanza de práctica. Por razones obvias, no tiene una punta de metal. Es un palo de madera con la punta envuelta en tela, una lanza de práctica estándar utilizada por la casa Sepaeda. Lord Saiga. Adelante, apuñálame con esta lanza. Muy bien, así. Sí está bien. Saiga es un principiante completo cuando se trata de lanzas, pero parece que al menos puede hacer que parezca un poco convincente, sobre todo gracias a su práctica con la espada. Por supuesto, es solo que parece que está dando los pasos correctos y está haciendo el ataque correcto. Tiene altas habilidades físicas, así que estoy seguro de que puede defenderse, pero sus habilidades son las de un principiante completo. Un ataque de empuje desde una lanza es fácil de entender. Muy bien, por favor pausa después de que hayas terminado tu empuje. Esto debería facilitar su comprensión, pero este es el límite del alcance de Lord Saiga con una lanza. Toco la punta de la lanza de práctica con el dedo. Entonces, me muevo justo enfrente de la punta de la lanza. Puede ser obvio, pero no importa cuántas veces repita sus ataques de empuje, nunca podrá comunicarse conmigo si estoy parado aquí.
Por supuesto, dado que Lord Saiga es un aficionado con una lanza, habrá alguna variación en la distancia, pero si desea golpear con algún impacto, este es el límite de su alcance. Con eso entendido, lo tengo de nuevo en una posición lista. Es esencialmente una postura intermedia, una postura neutral. Está agarrando la lanza con los brazos ligeramente doblados por los codos, y puede lanzarse en cualquier dirección en cualquier momento. Ahora, digamos que entro al lado de la lanza preparada. Si bien ciertamente puede realizar un contraataque con la técnica correcta, si desea atacarme con la lanza, Lord Saiga tendría que retroceder un paso o dos. Por lo tanto, actualmente estoy más allá del arco interior de su alcance efectivo. Me acerco a Saiga mientras él se para en su postura lista. Ahora estoy parado dentro de la punta de la lanza. En este tipo de situación, un arma de asta está en desventaja, por lo que los lanceros están entrenados para fintar para mantener a los oponentes fuera de este rango, o matarlos antes de que puedan acercarse tanto. Por eso el alcance efectivo de una lanza está un poco dentro de donde estaba parado, un poco detrás de donde estoy parado ahora, por la punta de la lanza. Ve bueno, claro. Ahora, como punto básico, hay una mayor ventaja de poder atacar desde una distancia más larga que no. La razón por la que la mayoría de las armas son mejores que los ataques desarmados proviene de la combinación de una mayor letalidad y la capacidad de atacar a larga distancia. Obviamente, parece que Lady Dove quiere decir, pareciendo bastante aburrida. Lo mismo puede decirse de Apine y Suge. Es algo tan obvio que no entienden cuán difícil es medir con precisión. Entrar en el rango efectivo de alguien es un concepto relativamente fácil de entender. Después de todo, simplemente tienes que acercarte a esa arma de lo que puede atacar. Sin embargo, es extremadamente difícil medir los límites del alcance de un arma. Como ejemplo, voy a salir de tu alcance y cerrar lentamente la distancia. Intenta atacar cuando creas que estoy de vuelta en el alcance. Ok. Parece que Saiga entiende lo que intento demostrar y evita usar su adivinación. Después de abrir un poco de distancia, constantemente me acerco a él al caminar. Su punta de lanza flaquea mientras lucha por descubrir el momento exacto. La ansiedad sobre el momento adecuado para atacar se muestra claramente en su expresión. Y en el momento en que llego a su rango, según mis cálculos, él ataca. Evito fácilmente la estocada. Lady Dove. ¿Cómo te pareció? Esperó hasta que estuve dentro del alcance. Sí, parecía que tenía razón. Es relativamente fácil verlo como un tercero. Si el oponente también está armado con una lanza y está en la misma posición, puedes tener una idea del alcance una vez que las lanzas se superponen, pero en realidad es bastante difícil de entender si alguien se acerca desarmado. Aún así, es posible medir el alcance usando la punta de la lanza, la distancia entre ellos, lo que está delante. Sin embargo, eso también significa que también me dice su distancia efectiva. Además, está tan concentrado en su punta de lanza que pierde de vista todo lo que lo rodea. Los luchadores presentes asienten con la cabeza a la explicación. Una cosa es juzgar mal el alcance en un combate desarmado, pero juzgar mal el alcance con armas conduce directamente a la muerte. Fuera del rango efectivo está la seguridad, y dentro del rango efectivo hay una amenaza constante. El espacio donde se puede conectar un ataque, piense en eso como el alcance efectivo y, a partir de ahí, considere ese espacio. A continuación, hablemos de apertura, es decir, oportunidad. Lord Saiga, ¿alguna vez jugó béisbol? ¿G? Bueno, sí. Entonces juguemos un poco. Yo seré el lanzador. De repente estamos a punto de jugar béisbol, pero Saiga no parece estar demasiado molesta. Claro, es mucho más sencillo jugar béisbol que tratar de apuñalar a alguien con una lanza. Mi espada de madera debería estar bien como un bate. Usaremos una roca aleatoria como bola. ¿Estás seguro de que está bien? No tienes que sacarle el máximo partido. Solo ponte en contacto. Es la primera vez en 500 años que juego béisbol. Sabes, probablemente soy el único que ha tenido 500 años entre un juego de béisbol y otro. Pero supongo que si empiezo a pensar en ello, sería el único que haría todo tipo de cosas con 500 años de diferencia. En cualquier caso, agarro una piedra del tamaño de mi puño y la tiro a una velocidad bastante buena. Por supuesto, termino antes de lanzar, como un lanzador ordinario en el béisbol. Saiga golpea la roca con su bate. No es que lo arroje lo suficientemente rápido como para que lo pierda de vista, por lo que no hay nada extraño en que lo golpee. Además, no estábamos usando un bate de béisbol y una pelota, por lo que no vuela como un jonrón. La roca, golpeando la espada de madera, simplemente rueda un poco después del contacto. Bien hecho. A continuación, lo lanzaré un poco más lento. Ok. Saiga muestra confusión sobre exactamente a qué estoy tratando de llegar, pero de todos modos cae en una posición de bateo. Levanto otra piedra del tamaño de un puño y, sin cuerda, se la lanzo. Lanzado sin ninguna cuerda, es más lento que la última roca, pero como lo cogió desprevenido, Saiga no puede hacer contacto con él usando la espada de madera.
Sí, él solo se balancea y falla. Parece que te perdiste. Eso salió de la nada. ¿Para qué era eso? Simplemente divertirme un poco, no es nada tan profundo. De todos modos, ¿por qué te perdiste una roca que era más lenta que la que golpeaste antes? Bueno, eso es porque lo arrojaste sin previo aviso. Tiene la mitad de razón. Es porque lo tiré sin serpentear, no. Ese sí. No importa qué tan rápido pueda ser, si hay una gran advertencia antes de que ocurra el ataque, podrás responder de alguna manera. Sin embargo, si no hay ninguna advertencia, es más fácil atrapar al oponente con la guardia baja. Más importante aún, no tienen tiempo para prepararse mentalmente. Esencialmente, no pueden leer la apertura, punto. ¿Cuándo comenzará el ataque? Cuando comience el ataque. Si puedes evitar mostrárselos a tu oponente, el atacante tiene una ventaja sustancial. Para decirlo de otra manera, saber cuándo comienza el ataque es la apertura, e intentar encontrar la apertura de tu oponente es lo que llamamos buscar una apertura. No importa qué tan rápido sea el ataque, si avisas a tu oponente de antemano, incluso los ataques que pueden golpear no golpearán. Por supuesto, eso es solo si el oponente tiene la presencia de la mente para darse cuenta. Si estás intimidado, no hay tal cosa como una apertura para encontrar. Si no tienes el coraje de enfrentarte a un oponente que muestra hostilidad y que tiene la intención de matarte, no importa si llevas armadura o armado con una espada, igual morirás. Esa es una verdad obvia, ya sea que estemos hablando del desierto o del campo de batalla. Ahora, déjame demostrarte lo que significa dominar eso. Lord Saiga, usa esa espada de madera para atacarme con una gran corte hacia abajo. Con una gran serpenteo. Sí. Sin embargo, hazlo muy lentamente. Como si fuera algo pesado. A pesar de un toque de confusión, Saiga se acerca dentro del rango de ataque desde la distancia bateador-lanzador que habíamos estado en un momento anterior. Está en la posición de la barra en la que es mejor, la barra que solía dividir una roca. Es un golpe poderoso que puede matar a un enemigo poniendo todo su peso detrás del ataque, pero él ataca a un ritmo glacial. Despacio. Sí. Como eso. Está a una velocidad que un niño podría evitar, así que estoy seguro de que incluso Lady Dove y los demás podrían esquivarlo. Con eso incluido, lo evito. Obviamente, nadie está sorprendido. ¿Qué nos dice esto exactamente? Lord Saiga, cuando te diste cuenta de que tu ataque falló. ¿Qué te balanceaste por el aire? Bueno, puedo decirlo solo mirando. Así es. Si ambos lados se mueven lentamente, entonces es obvio el momento en que un lado se mueve. Ni qué decir. Pero si ambos lados se mueven rápidamente, es mucho más difícil de entender. Entonces atácame lentamente de nuevo. También me moveré lentamente, así que solo trata de pegarme. Sé correcto. Repite el ataque lento. Mientras lo hace, hago un movimiento muy obvio para evitarlo, dando vueltas lentamente alrededor de Saiga cuando el ataque está a punto de caer. Por supuesto, Saiga también está observando mis movimientos, por lo que cambia la trayectoria de su ataque con la misma lentitud, confirmando mis movimientos con los ojos, moviendo la espada para que me golpee y hace contacto. Bien hecho. Entonces, ¿cuál es el punto? Muy bien, el siguiente. Señorita Ekesatz, podría venir aquí. Retiro mi espada de madera y llamo a Ekesatz. La espada suprema, una vez manejada por mi maestro. Ella amplifica las habilidades mágicas, pero también es muy aguda. Tengo a Saiga recogiendo Ekesatz en forma de espada, y repetimos las mismas acciones. Lord Saiga, practique swing con Ekesatz. Claro, está bien. Sí está bien. Ahora, intenta ajustar rápidamente la trayectoria de tu swing. Como lo acabas de hacer. Ok, lo intentaré. Debido a que es un swing de práctica, puede cambiar el ángulo del swing 90 grados a mitad del swing. Sin embargo, no tiene la velocidad del swing que podría dividir una roca. El cambio de dirección mató el impulso del columpio. Fue un movimiento antinatural, y el propio Saiga no parece satisfecho con el resultado. Las espadas son pesadas, particularmente las cuchillas de combate de acero. Si desea detener un swing con una cuchilla tan pesada a mitad del swing y alterar la dirección del golpe, se necesita una enorme cantidad de fuerza. Además, reduciría la velocidad y el impacto de la cuchilla. Debido a que es un golpe al que has arrojado todo tu cuerpo y espíritu, es imposible cambiar por completo la mitad del swing. Ah, ya veo, sí, eso es cierto. Es por eso que haces fintas e intentas sacar a tu oponente de balance antes de ese golpe. Esta es la lógica detrás de la última técnica de invocación de sombras, Sword Dance of Shadows, una técnica que utiliza duplicados convocados como una forma de maniobrar al oponente para que golpee con toda su fuerza. Es un movimiento que requiere un control preciso tanto de las sombras convocadas como de la habilidad con la espada, digna del nombre técnica definitiva. Ahora, en un campo de batalla ordinario, casi no hay tiempo para hacer nada de esto. Tampoco hay necesidad de hacerlo. En un campo de batalla,
aunque puede haber una diferencia en la extensión, casi siempre estás completamente equipado, incluso con armadura. Además, hay una cierta concentración de personas, lo que significa que es casi imposible evitar los ataques con elegancia. Por lo tanto, el uso de armas que son tan pesadas que no se pueden bloquear, la fuerza para balancear tales armas o el uso de magia, las artes de combate blindadas. Es decir, las artes de combate predicadas en ambos lados totalmente armadas y blindadas. Es un estilo de combate donde la fuerza, el tamaño y el armamento son los que determinan la victoria. No hay nada malo con esa lógica. De hecho, es la lógica adecuada cuando se habla de la supervivencia del más apto. Tampoco es tan fácil de hacer como de describir. No hay nada fácil en luchar con una armadura tan pesada que debilita tu fuerza con solo usarla. Desde el entrenamiento hasta la lucha real, no hay nada simple o fácil al respecto. Sin embargo, la altura que buscaba mi maestro no era la esgrima blindada, sino la esgrima no blindada. Una forma de la espada que asume que el portador no lleva armadura y no está luchando en un campo de batalla, sino más bien para proteger. Dicho de otra manera, una forma de cuchilla que pone el énfasis en la técnica. Vuelvo a colocar mi espada de madera en mi faja. Luego me paro frente a Saiga. Estoy tan lejos de su alcance efectivo que es obvio de un vistazo. Prueba tu golpe de fuerza. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto. Incluso si tuviera que bloquearlo con mi espada de madera, Ekesax lo atravesaría y a mí como si fuéramos mantequilla. En aras de la discusión, si la espada de Saiga fuera una espada de acero normal, es posible que no pueda detener su golpe con la fuerza de mi brazo. No, incluso con una espada de madera en lugar de una de acero, si me golpea la cabeza, podría ser más que suficiente para matarme. Muy bien, ya. Puede que no sea mucho para mí, pero es un golpe que puede atravesar la piedra, respaldado por entrenamiento y esfuerzo. Un golpe que tiene todo el cuerpo y el alma de Saiga detrás. Incluso frente a eso, mi corazón está tranquilo. Sin usar mis artes inmortales, doy un paso adelante y hacia la derecha, golpeando ligeramente la cara de Saiga con la palma de mi mano. El golpe, desatado con la intención de dividirme en dos, corta nada más que aire y lleva a Saiga hacia adelante. Bien hecho. Un golpe adecuado que podría partir incluso la piedra. Fue un golpe digno del heredero de la casa marcial Watanabe. ¿Te estás burlando de mí? No, en absoluto. Pude ver tu espada. Estoy satisfecho. Claro, en términos de habilidad real, no está cerca de mí, Talan Oblegua. Pero aún así fue un buen golpe. Un golpe perfecto para él, uno puede defenderse con sus artes místicas. Ahora, Lord Saiga. ¿Cuándo te diste cuenta de que te perdiste? Bien. Anteriormente te diste cuenta cuando falló, es decir, cuando me aparté del camino. Pero esta vez, creo que no te diste cuenta hasta que tu espada casi golpeó el suelo. Bueno, sí. Esta es la parada que mi maestro buscaba perfeccionar. Intentar explicarlo en un texto muestra cuán ridícula es la idea. En cierto sentido, es un ideal para el juego de espadas sin armadura, pero lo que mi maestro buscaba era poder hacerlo siempre, independientemente de las circunstancias. Espere hasta que el oponente haya comenzado a atacar, evite el ataque una vez que ya no pueda alterar la trayectoria, luego ataque antes de que el oponente se dé cuenta de que su ataque ha fallado. En nuestra escuela, esto es lo que llamamos ganar la post-iniciativa, punto. Digamos que el oponente ataca con la magia del rayo. El rayo en sí no es algo que un ser humano pueda parar. Para la persona que está siendo atacada por el rayo, el hechizo ya ha golpeado cuando puede ver el destello. No hay forma de responder a eso. Pero eso también significa que el oponente que desató el rayo no puede saber si el hechizo hizo contacto o no hasta después del momento del contacto. La clave es controlar no el rayo, sino la persona que lo maneja. O toma la iniciativa previa y golpea al oponente entre el momento en que deciden atacar y el momento en que comienzan a moverse. Esto es lo que mi maestro, Suiboku, buscaba lograr. Lightning Slasher. Murmura uno de los soldados de caballería, como si fuera consciente de lo que estaba pensando. Si ambos nos movemos lentamente, como lo hicimos antes, no importa cómo se mueva el oponente, no hay forma de sorprender al otro lado. Sin embargo, debido a que ambos lados se mueven rápidamente, es posible atacarlos antes de que noten nuestro movimiento. No creas que eso es posible, dice Saiga en estado de shock. Todos los demás también guardan silencio por la sorpresa. En todo caso, Saiga es más consciente de la dificultad que la mayoría, gracias a su precognición. Tomarse el tiempo para pensar, para responder a un oponente. El tiempo para concentrarse en el oponente. Eso haría imposible este tipo de esgrima. Esto se debe a que tu cerebro y tu cuerpo no reaccionarían como quisieras. Es una altura que solo se puede lograr si todo sucede de forma completamente natural, sin un pensamiento consciente. Un oponente totalmente equipado intentará bloquear los ataques contra ellos usando su escudo o arma. Es por eso que la respuesta es entrenar el cuerpo, crear un arma demasiado pesada para protegerse y luego derribarla contra ellos.
Alternativamente, llevas armadura y portas escudos lo suficientemente pesados como para resistir todo el poder del enemigo. Esto significa que te conviertes en una piedra más dura para que tu oponente, la piedra más blanda, se rompa contra ellos. Si uno tiene una fuerza de 10, uno puede derrotar fácilmente a un oponente con una fuerza de 5. Sin embargo, eso todavía te impone un costo. No importa qué tan fuerte puedas llegar a ser, aún te cansarás de un oponente más débil. Lo que significa que, mientras el enemigo prepare suficientes números, eventualmente te cansarás de ellos. Esa no es la mayor fuerza. Si esa es la altura que puede alcanzar el individuo más fuerte, con el arma más fuerte y la mayor cantidad de entrenamiento, entonces eso no tiene sentido. Es trágico. La altura, la mayor fuerza, que mi maestro buscaba lograr, era la capacidad de atacar unilateralmente. No se trata de atacar al oponente con una fuerza contra la cual no puede defenderse, o atacar desde un rango que el enemigo no puede alcanzar, o atacar a una velocidad que el oponente no puede atrapar. Es para reclamar la apertura que el oponente no nota. Si eso es posible, no importa cuántos miles, cuántas decenas de miles de oponentes enfrentes, puedes hacerlo sin rascarte. Equesach, volviendo a su forma humana, me mira de nuevo. Ella entiende la lógica detrás de la espada que mi maestro me ha otorgado. En esas alturas, no hay necesidad de fintas o desequilibrios. Todos los ataques se convierten en asesinatos de un solo golpe. No hay necesidad de que maten. Esa es la escuela Suiboku de esgrima. Tomar todos esos cambios de práctica significa lograr una comprensión profunda del propio cuerpo. Significa entender cómo mueves tu cuerpo, cómo la voluntad humana mueve un cuerpo humano. Significa una comprensión de dónde está su centro de gravedad y cuándo debe poner su fuerza en sus movimientos. Significa una comprensión completa de su centro de gravedad, su postura y los cambios en sus músculos a medida que se mueve, todo al mismo tiempo. Esos son los conceptos básicos y forman la base. Independientemente de qué arma empuñe el oponente, ya sea humano o bestia, usted capta sus movimientos de su postura y respiración. Después de pasar mucho tiempo entendiéndose a sí mismo, puede comprender a los demás. Para dominar completamente esto, mi maestro pasó 1000 años entrenando. Incluso copiando a mi maestro, me llevó 500 años aprender. Pasar de poder hacerlo cuando tienes suerte, de poder hacerlo cuando estás en el estado correcto, de hacerlo casi por completo sin falta, de poder hacerlo siempre y finalmente poder hacerlo naturalmente. Para que eso sea posible, esa es la cantidad de tiempo que lleva. Y mi maestro todavía está mirando mucho más allá de esto. Sin embargo, ese es el reino de los inmortales. Príncipe Talán, con su talento, si desarrolla la experiencia y pasa varios años entrenando con la mentalidad correcta, alcanzará una cierta altura. Suena imposible, sinceramente. Lady Dove, no hay fin si comienzas a decir eso. Ya veo, ese es el dominio que logró. Equesach, que había sido abandonado por mi maestro, parece haber llegado a cierta comprensión después de escuchar mi explicación. Realmente, las cosas que acabo de describir son cosas que los espadachines de primera clase hacen naturalmente como parte de tener sus sentidos entrenados. Es solo que mi maestro y yo hemos llevado esa maestría a su conclusión natural. Eso significa que mi maestro debería haber podido hacerlo hasta cierto punto en el pasado, aunque no siempre que lo hubiera deseado. Para un inmortal, 500 años es un abrir y cerrar de ojos en términos de entrenamiento. Pensé que eras hábil por esa pequeña cantidad de tiempo, pero eso es porque te enfocaste en dominar tu esgrima en lugar de aprender técnicas de artes inmortales. Aún así, probablemente lucharás contra enemigos particularmente duros o un gran número de ellos. Es como tú dices. En mi tercera batalla con Saiga, sus defensas ya eran más de lo que mis ataques podían penetrar. Pude superarlos porque sabía que Equesach había fortalecido su magia, y porque podía quitarle Equesach debido a que Equesach era una espada en lugar de una armadura. Si hubiera dominado genuinamente ese nivel de armadura mística por su cuenta, o si su magia hubiera sido amplificada por algo que no fuera fácil de quitar, como un peto, un guante o un casco, entonces no habría podido usar esa misma táctica. Quiero decir, las artes inmortales, a diferencia de la magia, no tienen muchas habilidades de ataque. Por eso, tu grandeza personal no está diseñada teniendo en cuenta la posibilidad de luchar contra la armadura impía, Pandora. Pandora, la legendaria armadura que se dice que es propiedad de la casa de Isaea. Si tengo que luchar contra su portador, entonces en ese momento será Saiga, no Sansui, luchando contra ellos. La espada sagrada definitiva dice esto mientras trata de animar a su nuevo portador. Parte 4. Lados opuestos. Lo admito, me cuesta comprender tu decisión. Entiendo completamente lo que deseas decir, Su Alteza. Setembe Arcana, hija mayor de la casa Arcana, primera princesa del reino. Con una expresión áspera, fija una mirada en Paulette Caputo. No hay gritos enojados, simplemente una letanía continua y despiadada de argumentos que llevan al oponente a la esquina. Setembe, un experto.
Debatidor, se siente más cómodo con este método, pero Paulette responde con una serenidad tranquila. Actualmente hay un ejército enemigo reuniéndose en la frontera de nuestro territorio. Las fuerzas del Imperio Neo-Domino, o, más bien, las fuerzas de la República Domino. Nuestros caballeros, liderados por los paladines de la Casa Caputo, ya están en posición. Nunca he dudado de los caballeros de tu casa o de su habilidad. Sus paladines, aunque pequeños en número, con sus artes místicas orientadas al combate, su alto nivel de entrenamiento y su alta moral, son extremadamente efectivos. Además, esta guerra será una batalla defensiva, principalmente con fortalezas en la guerra de asedio. Supongo que crees que la República, con su falta de material de guerra, no es una amenaza. Me imagino que sospechas que yo, y la Casa Caputo, no queremos permitir que los ejércitos de las otras grandes casas, o la familia real, entren en nuestro territorio. Hay, al menos en el papel, una brecha entre la familia real y las cuatro grandes casas. Al menos, esa es la comprensión pública de la relación de poder. Además, debido a que las cuatro grandes casas tienen un cierto nivel de riqueza y poder, tienen pocos incentivos para tratar de obtener un mayor poder y arriesgar conflictos con la familia real y las otras casas nobles. Al menos, no en términos de conflicto armado. Sin embargo, no están por encima de competir entre sí por la influencia, siempre que no alcance el nivel de guerra civil. Por lo menos, no es probable que soliciten refuerzos de las otras casas cuando se enfrentan a una invasión. La preferencia sería defender sus tierras sin ayuda del exterior, y las cuatro grandes casas poseen fuerzas suficientes para hacerlo. Sí, es una vanidad tonta. Por lo menos, no soy tan optimista acerca de esta situación. Problemas económicos. Eso no significa simplemente una falta de dinero. Es un problema mucho más serio. Con los problemas económicos viene la escasez de alimentos, la escasez de artesanos, la escasez de mano de obra, tanto que incluso los edificios dañados quedan como están. Una mala economía estimula un aumento de la delincuencia, y ambos no muestran signos de mejora. Esto es lo que se entiende por problemas económicos para la República Dominicana. Por el contrario, el reino de los arcanos es relativamente próspero. Sus ejércitos están bien equipados, bien entrenados, bien pagados y tienen buena moral. Si un país empobrecido, sin nada que perder, hace un esfuerzo desesperado por saquear con un ejército mal equipado y mal entrenado, tal vez no sea una gran amenaza. Ciertamente, la guerra de asedio favorece al defensor, particularmente si el atacante no tiene una fuente confiable de suministro. Las ciudades de fortaleza, que son las piedras angulares de sus defensas fronterizas, están bien abastecidas. Son esencialmente inexpugnables. Sí, supongo. Si te enfrentas a un ejército ordinario, eso es. Este enemigo, sin embargo, no es nada cercano a lo ordinario. Puede ser un punto obvio, pero no es como si el reino arcano simplemente se sentara en sus manos hasta que el Imperio Domino perdiera ante sus rebeldes. Habían enviado agentes de inteligencia para descubrir por qué la rebelión había tenido éxito. Usted es consciente, creo, de las herramientas con forma humana creadas por los dioses. Usted se refiere a ejemplos como la espada sagrada Equesas que la casa Baterabe obtuvo recientemente, o la armadura profana Pandora, propiedad de la casa de Isaea. Sí, los 8 tesoros sagrados. No son meras cosas de leyenda. Existen, y conocemos sus habilidades. Sí, lo sé. El líder enemigo tiene 4 de los 8. Es decir, todos ellos, excepto los 2 en nuestro reino, Noé el Arca y Dano la Abundante. Por supuesto, no es el caso que no haya nada que hacer contra un individuo que posee la mitad de los tesoros sagrados. Sin embargo, uno de ellos es extremadamente problemático. Un Gaikyo, el espejo de la verdad, sin duda lo sabes. Domino está en posesión de ese tesoro. Sí. Usaron su poder para derrocar al viejo régimen. Al escuchar el nombre, Paulette de repente tiene una expresión de profunda tristeza. Sí, el conocimiento de las habilidades del espejo fue suficiente para eliminar cualquier optimismo. ¡Wow! Esto es impresionante. Las armas que nos ha proporcionado nuestro nuevo líder, es decir, con armas como estas, esta guerra será pan comido. No planean masacrar a los súbditos del enemigo, por supuesto, pero como mínimo planean atacar los territorios en su destino, saquear sus alimentos y, durante el acuerdo de paz, obligarlos a pagar en monedas. Sus acciones van mucho más allá del robo a mano armada, pero como se trata de vida o muerte, la moral es alta entre los ex rebeldes. Estos soldados, que habían derrotado a los ejércitos del imperio y habían experimentado la victoria, originalmente no eran soldados entrenados. Son un ejército de revolucionarios que habían sufrido bajo el yugo de la opresión y se levantaron cuando un líder apareció para guiarlos. Para decirlo calvo, la mayoría había llevado implementos agrícolas en lugar de armas hasta hace poco, y había varias mujeres dispersas en sus filas. La mayoría no ha recibido ningún entrenamiento formal. No muestran mucha disciplina en la marcha, con mucha charla entre los soldados. De hecho, su procesión apenas merecía el nombre de una marcha.
Incluso el observador más parcial se daría cuenta de que no se parecen a nada bien organizado. En cuanto a los números que compensan su falta de disciplina, no fueron lo suficientemente abundantes para eso. Es difícil considerar esta fuerza suficiente para hacer algo tan difícil como una guerra de asedio sostenida. Sin embargo, hay una buena causa para su optimismo: su equipo. A pesar de que son soldados campesinos, todos llevaban una armadura mágicamente encantada. Sus armas también eran espadas mágicas y lanzas mágicas. Hubo más. Muchos de ellos llevaban pergaminos, artículos desechables que, cuando se desplegaban, desatarían un solo hechizo al enemigo. Eran caros, pero efectivos. Filas de carros tirados por caballos llenos de pergaminos curativos infundidos de magia acompañaron a las filas, más que suficiente para compensar su falta de entrenamiento. Sí, mientras tengamos estos pergaminos, todos somos magos. Y estos cascos mágicos, escudos y armaduras solían ser tesoros nacionales en nuestro país. Con todo esto, no hay forma de que podamos perder. Los rollos estaban repletos de hechizos lo suficientemente potentes como para sustituir el armamento de asedio. Todos los soldados estaban equipados con tales pergaminos. Sería extraño si este ejército perdiera. No importa cuántos místicos pueda preparar el enemigo, no pueden tener más de 1000. Pero este ejército, varias decenas de miles de soldados, todos capaces de lanzar hechizos que pueden derribar castillos. Y gracias al suministro casi infinito de pergaminos, ninguno de ellos se cansaría nunca. No importa cuán poderosa sea la fortaleza, no era más que una vela en el viento ante este ejército. ¡Viva el nuevo líder supremo! Aseguraremos lo que necesitamos para el invierno, seguro. Un Gaikyo, el espejo de la verdad. La habilidad de ese tesoro es duplicar el equipo. Si bien los duplicados desaparecen después de un año y pueden ser un poco menos potentes que los originales, es capaz de crear un número infinito de estas réplicas. Un solo prototipo, creado sin tener en cuenta la producción en masa, puede generar equipos para todo un ejército. Así es como derrocaron al antiguo régimen. Sí. Y los objetos mágicos producidos en masa se proporcionan a todos sus soldados. Han creado tantas copias de pergaminos mágicos y equipos, dignos de ser llamados tesoros nacionales, que pueden equipar a cada uno de sus soldados y aún tener muchos en reserva. Por supuesto, el espejo no puede duplicar la comida. Si pudiera, el país vecino no tendría necesidad de invadir. Y aunque ciertamente era posible duplicar la moneda, un país no puede darse el lujo de falsificar monedas que desaparecen a nivel gubernamental y aún así mantener una economía. Finalmente, crear equipos de construcción no tenía sentido, ya que los suministros desaparecerían después de un año. Todo esto significaba que el verdadero valor del Ungaikyo era como una forma de fabricar artículos consumibles, como armas, en masa. No durarán una noche. Ni siquiera tus fortalezas fronterizas. Ante las palabras de Setembe, Paulette inclinó la cabeza en oración. Una oración por las innumerables personas que iban a morir en el campo de batalla, a pesar de estar en medio de una conversación, la pura tragedia de la situación la dejó incapaz de hacer lo contrario. Su Alteza. ¿Qué pasa? Me han dicho que estudiaste en la Real Academia. Después de su oración, Paulette cambia a una conversación aparentemente no relacionada. Sin embargo, no parece ser una broma. Setembe asiente, sus movimientos vacilantes debido a la sospecha. La regenta sigue bien. Sí. Ella tiene sus momentos extraños, pero sigue siendo una excelente sirvienta de la corona. La mujer que sirve como regente es una de las mejores magas del reino. Debido a su edad, el esfuerzo de un solo día puede requerir varios días de reposo en cama después, pero sigue siendo una de las lanzadoras de hechizos más poderosas del reino. Escuché que sus conferencias son extremadamente populares. Bastante. Son extremadamente entretenidos, a la vez que educativos. Hay muchas personas que participan porque les resulta entretenido, pero eso es lo impresionante de su enseñanza. Además, el contenido es muy importante. Sí. Para aprender no simplemente de los éxitos de nuestros antepasados, sino de sus fracasos. Es una cosa maravillosa. Paulette luego suspira, sin un esfuerzo para disfrazarlo. Es un gesto extremadamente grosero, lindando con lesa majeste frente a la princesa. El gesto es tan fuera de lugar para alguien tan apropiado y educado como Paulette que Setembe está confundido, en lugar de enojado. Perdón, de todos modos, hay un ejemplo en esa lección de usar la magia de la tierra para atacar desde el cielo. Sí, la idea era interesante, pero nunca podría funcionar en la práctica. Aún así, no era como si lo hubiera probado en combate. Hizo su prueba en condiciones adecuadas y seguras. No tengo intención de burlarme de su intento. Para volar por encima usando la magia del viento, luego crea una piedra grande con magia de tierra y suéltala desde el aire. La intención era usar no solo el poder del hechizo, sino también incluir la aceleración de la caída libre, para hacerlo sustancialmente mayor dañar. El razonamiento detrás de esto, al menos, no era particularmente ridículo. Sin embargo,
El alcance efectivo de un mago promedio es de unos 100 metros. Más allá de eso, la precisión cae en picada, al igual que el poder. Un mago poderoso podría duplicar ese alcance, pero 200 metros todavía están en el alcance visual, y todo termina si tomas el contraataque de un enemigo. De hecho, eso es correcto. Es difícil volar, y mantenerse a flote en un solo lugar es muy exigente desde el punto de vista del consumo de maná. Es completamente poco realista intentar ese tipo de ataque. Entonces, ¿cuál es el punto? Eres consciente de que hubo un experimento para producir agua caliente con magia. Una táctica defensiva común en la defensa del castillo es arrojar agua hirviendo sobre el enemigo. Simplemente lanzar rocas podría ser más simple, pero a diferencia de las rocas, el agua hirviendo no puede ser bloqueada por escudos o armaduras. Puede que no parezca mucho, pero el agua hirviendo es extremadamente peligrosa. La muerte por quemaduras masivas como resultado de estar cubierto de agua hirviendo no es rara. Sí. Si mal no recuerdo, fue un ataque combinado que contó con la cooperación de un mago de fuego y un mago de agua. Sin embargo, el resultado fue que era más eficiente tener dos magos de fuego atacando por su cuenta, creo. Sí. Esto fue lo mismo para el fuego y la magia de la tierra. Hay demasiados desperdicios. El fuego y el viento coincidían bien, pero aún era más eficiente hacer que los magos atacaran por separado. ¿A qué te refieres? Al crear agua hirviendo, se dice que el mejor método es calentar agua ordinaria con magia de fuego. Debido a que la magia tiene una duración efectiva, si sustituyes el agua ordinaria por agua creada mágicamente, el agua desaparece antes de que termine de hervir. En cuyo caso, lleva menos tiempo explotar a las personas con hechizos de agua estándar. La magia de fusión, en comparación con la magia ordinaria o la magia de orden superior como el rayo, tiene sus propios efectos únicos. Sin embargo, es extremadamente ineficiente, lo que impidió su adopción generalizada. ¿Y tu punto? Terminaré con esta pregunta, pero, ¿recuerdas, Su Alteza, cuando el apóstol de la espada se enfrentó a la Guardia Real? Paulet menciona este tema prohibido sin una pizca de inquietud. Por supuesto. Nunca he olvidado ese día. Un anfitrión en sí mismo, un hombre digno de una legión. De alguna manera, estas denominaciones son falsas. Por lo menos, la Guardia Real, que son los mejores caballeros de élite de este reino, todavía no son suficientes para formar el núcleo de un ejército por sí mismos. Correcto, hay cosas que solo las unidades de élite son capaces de hacer, pero la cantidad tiene una calidad propia. Al menos, creía que hasta ese día. La espada y la compañía de escudos son los símbolos de la autoridad de la Casa Real y una presencia a tener en cuenta. Además, si lucharan en igual número, la Guardia Real podría derrotar fácilmente a las élites de cualquiera de las cuatro grandes casas. Al menos dentro del reino arcano, nadie creía que hubiera una fuerza capaz de vencerlos. Rayos Slasher. En ese encuentro, aprendí que hay personas que no tienen comparación. Individuos que incluso pueden abrumar a los ejércitos. Incluso las unidades de élite no pueden ganar contra números superiores. Eso es simple sentido común. Pero ese sentido común no se aplica al hombre llamado Sansui Shirokuro. Si quisiera hacerlo, podría matar a cualquiera, incluso al líder de un país, y nadie podría hacer nada al respecto. No puedo perdonar a Sepaeda, o ese hombre, eso es lo que siento, en verdad. En él, vi un ideal. Sin duda sentiste lo mismo. Deseabas un grande como él. Bien, sí, una vez pensé que el mejor espadachín era una denominación ridícula. Hasta que lo vi en carne y hueso. Verdaderamente alguien que vale un anfitrión, lo suficiente como para valer 10.000 soldados. Sí, y nosotros, la familia real, buscamos a un hombre así, y seguimos haciéndolo. Permíteme llegar al punto. Poco tiempo después de presenciar el as de la casa Sepaeda, Caputo había asegurado a cierto individuo. Se habían asegurado, sin que nadie lo supiera, un individuo que, si bien era un completo contraste con Sansui, también podría considerarse una fuerza absoluta. Hipotéticamente, si pudieras elegir entre 100 magos completamente entrenados y un solo mago con 100 veces el maná de un mago ordinario, ¿cuál elegirías? Si tuviera que elegir uno u otro, elegiría 100 magos completamente entrenados. Si estoy de acuerdo. Si se les da la opción, 100 magos completamente entrenados es mejor. Cuando se usa el término mago, lo que se quiere decir aquí no es solo alguien que puede lanzar hechizos. Lo que se quiere decir es un individuo como el regente, que es tan hábil con la magia que no necesita otras habilidades de combate. Un solo mago con el maná de 100 magos. Solo pueden estar en un lugar a la vez. No hay nadie que los alivie para que puedan descansar. Más importante aún, solo tienen una vida. Una vida preciosa que podría ser apagada por una sola flecha errante. Dado que serían desplegados en un campo de batalla, siempre existe la posibilidad de que los atrapen con la guardia baja y mueran. Con la excepción de la invocación espiritual de la familia real de Magian, incluso el mayor usuario de las artes raras sigue siendo, al final, humano.
mueren tan fácilmente como cualquier otro ser humano. Incluso si pueden lanzar hechizos con 100 veces el poder mágico, sin duda 100 magos podrían contrarrestar eso. Sin duda serían poderosos, pero serían difíciles de usar en la batalla. Si intentaras desplegar un mago así en la batalla, tendrías que protegerlo con bastante fuerza. Ve al punto. Sin embargo, así como no puedes derrotar al maestro Sansui reuniendo a otros 1000 espadachines, hay algo que un mago con 100 veces la magia puede hacer que los otros magos no pueden. La conversación vuelve a sus comienzos. Alcance efectivo. Un mago con 100 veces la magia tendría un rango que igualar. ¿No quieres decir? Incluso si reúnes 100 magos completamente entrenados, no pueden igualar el rango de un mago con el maná de 100 magos. Sus hechizos simplemente no alcanzarían al único mago. Espere. Aún así, incluso si pudieran tener un alcance 100 veces mayor, siempre y cuando estén en el mismo terreno, sin duda uno podría apuñalarlos por la espalda. A menos que, por supuesto, estén volando. El experimento fallido de ataques mágicos desde el cielo. Lo que causó la falla fue el hecho de que era imposible atacar desde más allá del alcance del enemigo, porque estar a esa distancia significaba que también estaban fuera del alcance del atacante. Pero el experimento, una mera curiosidad teórica, se convertiría en el método ideal de ataque si el atacante tuviera 100 veces el alcance efectivo de su enemigo. ¿Casa Caputo posee uno? Un mago con el maná de 100 magos. Hay muchas personas en este mundo que tienen el maná necesario para lanzar hechizos mágicos. Debido a que la población potencial es tan grande, es relativamente fácil encontrar usuarios talentosos. Sin embargo, incluso en esa población, las posibilidades de encontrar uno con 100 veces el maná del mago promedio es casi imposible. No nosotros no. El as de Caputo, Souso Kyobe. Sus apodos son el Scarful o el Granjero Maldito. El poseedor de la mayor cantidad de maná del mundo y el portador de todos los elementos. El mayor mago de este mundo. El mago que hemos asignado para defender nuestra fortaleza fronteriza, Souso Kyobe, tiene el maná de más de 10.000 magos completamente entrenados. Paulette ofrece una oración. La milicia que había estado tratando de asegurar la vida de sus familias. No es que no tengan pecado. Han tomado un grave pecado sobre sí. Mismos cuando decidieron recurrir a la conquista y el saqueo de sus vecinos. ¿Pero es un crimen tan terrible? Su pecado, el pecado de querer alimentar a sus familias hambrientas, significa que se merecen cualquier muerte que se les acerque. Como se cultivan en todo el paisaje, no quedará nada de ellos para enterrar o llorar.